Radio Shanghai. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy Pipo Biglione. Muy bienvenidos a Radio Shanghai. Este es el episodio 511 de la octava temporada. Hoy, Marcos 13 y el año 70. El verdadero significado de la venida de Cristo con César Vidal. Marcos 13 no habla del fin del mundo, sino del juicio de Dios en el año 70 después de Cristo, con la caída de Jerusalén. Descubre cómo este evento confirma el nuevo pacto de Cristo y qué significa para tu fe hoy. Escucha ahora y despierta tu entendimiento. Soli Deo Gloria. Vamos a ir a Marcos, capítulo 13, que es el capítulo en el que termina toda una sección del Evangelio de Marcos. Ustedes saben que yo he enfatizado muchísimo, creo que es algo que hay que enfatizar mucho, la estructura que tienen los evangelios. Desgraciadamente, muchas veces nos acercamos al texto de los evangelios, pues a este relato, esta parábola, esta enseñanza, y perdemos de vista la estructura del evangelio. Y la verdad es que la estructura de los 4 evangelios es un prodigio digno de un reloj suizo, pero verdaderamente de marca extraordinaria. Los evangelistas han realizado una obra de precisión en sus relatos que, de hecho, si se diera la circunstancia de que fueran simplemente una obra literaria, merecería la pena estudiarlos por la forma tan prodigiosa en que están conjuntados los evangelios. Y en ese sentido hay que entender perfectamente esa estructura para que puedan ustedes profundizar. Nosotros estamos ya desde hace varias semanas en una estructura, en una parte de la estructura del Evangelio de Marcos que podríamos titular el final del sistema judío. Es una estructura que empieza con Marcos muy avanzado, cuando efectivamente a Jesús le hacen preguntas gente de distintas partes del sistema judío y queda claro hasta qué punto ese sistema es un sistema que está muerto. Aparecen los fariseos y los herodianos para intentar enredarlo con el tributo al César. Después vienen los saduceos, que son las autoridades máximas del templo, para intentar enredarlo con la pregunta de la resurrección. E incluso cuando aparece un escriba que está relativamente cerca del reino de Dios, no es capaz de sacar las últimas consecuencias de cuáles son los mandatos más importantes de la ley. En el pasaje que vamos a ver hoy, en la porción que aparece hoy, Jesús profetiza el final del sistema judío que giraba en torno al templo de Jerusalén. Y además dice claramente que ese sistema va a acabar en el curso de esta generación. No de una generación en el futuro, no dentro de 2000 años, sino en el curso de esta generación. Como este es un capítulo que se presta mucho a que la gente se dedica a ver aquí a Putin, a Netanyahu, las lunas de sangre, el ejército de Israel, Hamás y su pastelera madre, evidentemente hay gente que se pierde en algo que es muy sencillo. Y vamos a ver cómo el capítulo es enormemente sencillo en lo que dice, deja muy claramente establecido desde el principio a qué se refiere y además dice el marco temporal en el que se va a producir eso. Vamos a leer desde Marcos, capítulo 12 y versículo 41, hasta lo que es el final del capítulo 13. Y dice así: Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: De cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos:
«Maestro, mira qué piedras y qué edificios». Jesús respondiendo le dijo: «¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada». Y se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: «Dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse». Jesús respondiéndoles comenzó a decir: «Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores honestos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo que penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad para que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, os lo he dicho todo antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará sus ángeles y juntará sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. El prólogo de este discurso de Jesús en el Monte de los Olivos es la historia de esa pobre viuda que no tenía nada y todo lo que tenía lo dio. Y es un prólogo adecuado, porque efectivamente Jesús está mirando el templo y se encuentra cómo ese entramado espiritual del templo es un entramado totalmente corrompido.
Apenas unas horas antes, él ha limpiado un templo que debía ser casa de oración, pero se ha convertido en cueva de ladrones. Durante los días siguientes, Jesús se ha visto enfrentado con las tentaciones de los distintos estamentos del sistema religioso judío, y si algo ha quedado de manifiesto es que efectivamente ese sistema está podrido. Pero lo que Jesús ve, y puede ver a aquella mujer y decir, bueno, aquí hay mucha gente que echa dinero, mucha gente que se acerca al templo, pero parece que la única pobre persona que se da cuenta de lo que es la relación personal con Dios es esa viudita, que no ha echado nada más que 2 pequeñas monedas. En ese momento Jesús describe cómo va a ser el final del sistema religioso centrado en el templo y cómo además va a ser en esta generación, no en aquella generación, en esa generación o en una futura generación, sino, como dice el versículo 30, en esta generación. La pregunta que le hacen los discípulos, además, es una pregunta que se está refiriendo a ese templo. No está hablando de un templo en el futuro, no está hablando de un escenario a miles de años de distancia, está hablando de esa situación. Y además es porque los discípulos se quedan sorprendidos de lo que dice Jesús. Dice en el versículo 1, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Maestro, aquí no nos hemos enterado en absoluto de que esto va a desaparecer. Maestro, nosotros estamos esperando que tú actúes como el Mesías que queremos que seas. Queremos que seas un nacionalista judío que ponga orden aquí, que el centro del mundo esté en este templo y que acabes con los romanos de una vez. Y eso lo hemos visto semana tras otra descrito en este Evangelio de Marcos. De manera que cuando llegan al templo se quedan admirados. No sé si alguno de ustedes ha estado en Jerusalén, pero lo único que queda del templo es lo que ahora se llama el Muro de las Lamentaciones, que eso era el sótano, el cimiento del templo. En realidad el templo empezaba en lo que ahora se llama la explanada de las mezquitas hacia arriba. Y efectivamente, si solamente el sótano, el cimiento, ahora te impresiona, la gente cree que aquello es una pared del templo. No, aquello es el cimiento del templo, el sótano del templo. Imagínense ustedes cuando el templo estaba en todo su esplendor, había los distintos atrios, los distintos patios, y al final se veía la gran torre, el gran edificio donde estaba el Santísimo. Y aquello era impresionante y, por supuesto, los discípulos se quedaron impresionados y si nosotros lo viéramos ahora, aunque hayamos visto los rascacielos de Nueva York, nos impresionaría también. De manera que los discípulos lo que le dicen a Jesús es mira qué piedras y qué edificios. ¿Y qué dice Jesús? Jesús respondiendo les dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Lo cual es tremendo. Viajamos a Nueva York, ve a alguien el Empire State y te dice, Giovanni, ¿te has fijado qué impresionante es el Empire State? Y de pronto Giovanni se vuelve y dice, pues de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Y alguien pensaría, le ha dado mucho el sol en la cabeza y como tiene poco pelo, le hace tener alucinaciones. Bueno, pues es lo mismo que de pronto sintió aquella gente. Por cierto, tengo que decir que es una profecía cumplida literalmente. Cuando en el año 70 las legiones romanas arrasaron el templo de Jerusalén, la cobertura del templo era de oro, y el oro con el fuego se derritió. Y ese oro cayó dentro de lo que era el suelo del templo. Y como había caído entre las junturas de las piedras de la base del templo, los legionarios romanos removieron hasta la última piedra por si había caído un hilito de oro entre las piedras. La profecía de Jesús se cumplió de manera matemática. De aquel edificio no quedó ni una sola piedra sobre piedra. Ahí estaban los romanos metiendo el gladius, la espada, para ver si había caído algo de oro y podían sacar ese oro. Y cuando de pronto él dice esto a los discípulos, pues evidentemente los discípulos
se quedan pasmados. ¿Pero cómo va a desaparecer el templo? ¿Pero qué ha dicho el maestro? Y Marcos dice a continuación algo muy interesante, porque dice en el versículo 3, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. Dos cosas muy importantes. Jesús se sienta en el monte de los olivos mirando al templo. Segundo, le preguntan, oye, ¿cuándo no va a quedar piedra sobre piedra? Explícanos cuándo este templo va a desaparecer y no va a quedar piedra sobre piedra. El que Jesús se sentara en el monte de los olivos tenía una enorme importancia. Eso en la historia solo había pasado una vez antes con la gloria de Jehová. Si ustedes recuerdan al profeta Ezequiel, en un momento determinado, antes de que llegue el ejército de Babilonia y arrase Jerusalén, incluido el templo, la gloria de Dios sale del templo, se coloca en el monte de los olivos contemplando el templo, y Ezequiel lo describe, y después se va, y ya ese templo es solo objeto de destrucción por los babilonios. Es lo mismo que sucede ahora. Jesús sale del templo, la gloria de Dios abandona el templo, no va a volver a entrar en ese templo ya. Y antes de abandonarlo de manera completa, se sienta en el monte de los olivos y lo contempla por última vez. Es exactamente lo mismo que describe el libro de Ezequiel antes de hablar en el capítulo 10 de cómo Jerusalén y el templo van a ser destruidos. El juicio de Dios viene sobre Jerusalén y el templo. Y Jesús se sienta exactamente igual que la gloria de Jehová descrita en Ezequiel, y los discípulos le dicen, bueno, ¿y esto cuándo va a pasar? Porque nos cuesta mucho creer que efectivamente el templo va a ser destruido y no va a quedar piedra sobre piedra. Y viendo el edificio, ¿quién se puede creer eso? ¿Cuándo va a pasar? Parece muy claro las preguntas que hacen, parece muy claro lo que va a responder Jesús. Y Jesús empieza a explicar, les va a decir al final que va a ser en esta generación, y veremos que la profecía se cumplió matemáticamente, pero les empieza a contar de cosas que van a suceder antes de la destrucción del templo. Primero va a haber anuncios de guerras. Versículos primero van a aparecer falsos profetas, versículos del 5 en adelante. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Basta con que vayan ustedes al libro de los Hechos, el famoso episodio en que Gamaliel en el Sanedrín insta a las autoridades del templo para que no persigan a los primeros cristianos, y dicen, si es de Dios, estaremos persiguiendo a alguien enviado por Dios, si no son de Dios, van a desaparecer, para que se encuentren ustedes al menos 2 personas que dijeron yo soy el Mesías y que no lo eran. Y estamos hablando solo de los años 40 del siglo I. Entre los años 30, entre el año 30, que es hasta el año 70, en que fue destruido el templo, aparecieron más de una docena de personajes en el mundo judío diciendo que eran el Mesías. En la Biblia se habla, por ejemplo, de Teudas, se habla del famoso egipcio con el que el gobernador romano confunde a Pablo y piensa que es ese falso Mesías que hay ahí. Pero antes de la destrucción del templo, por supuesto que aparecieron gente diciendo que venían en el nombre de Dios y que eran el Cristo, que eran el Mesías, y por supuesto que engañaron a muchos. Cuando el templo fue destruido en el año 70, había en el mismo Jerusalén no menos de 4 pretendientes que decían que eran el Mesías y que combatían entre ellos, además de combatir a los romanos. De manera que esa parte de la profecía está cumplida. Segundo, antes de llegar a ese punto, habrá una situación muy complicada en el mundo. Versículo 7,
Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. A mí me da la atención cómo mucha gente cita este versículo para decir todo lo contrario a lo que dice el versículo. Y alguien se me acerca y me dice, ¿usted cree que ya está cerca Cristo? Porque como hay guerras y rumores de guerras, y me dan ganas de decirle, oiga, ¿usted sabe de dónde está citando? Porque primero, ese texto no tiene nada que ver con la venida de Cristo, está hablando de la destrucción de Jerusalén y del templo, pero es que además, en el texto, Jesús dice expresamente que cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Está hablando del fin del sistema judío, pero vamos a suponer que fuera el fin del mundo. Las guerras y rumores de guerras no son señal de que es el fin, todo lo contrario. Son señales de que todavía no. De manera que no pierdan el tiempo buscando qué última guerra ha sucedido en este planeta y pensando que eso indica la cercanía de la segunda venida de Cristo, porque el texto de Marcos dice exactamente todo lo contrario. Pero es verdad que, como dice aquí Jesús, antes de la destrucción de ese sistema del templo, efectivamente habría guerras y rumores de guerras, las hubo, y no tenían que turbarse ni preocuparse porque todavía no estaba el fin, y es verdad, como dice en el versículo 8, que se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. El propio Imperio Romano, antes de la destrucción del templo, tuvo que soportar una guerra civil en la cual en un solo año hubo 3 emperadores. La gente desgraciadamente no sabe historia y luego se interpreta la Biblia como la interpreta. Pero Jesús está haciendo una descripción del año 30 al año 70 que es tremendamente exacta. Antes de que llegue el final de este edificio y no quede piedra sobre piedra, habrá guerras, pero todavía no es el final. Habrá grandes conflictos, pero eso es el inicio. Es más, os van a perseguir. Capítulo 3 y versículos del 8 al 13. El 8 habla de eso, del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Primero, os van a perseguir. Cualquiera que haya leído el Nuevo Testamento sabe que la persecución por reyes en sinagogas ante gobernadores aparece ya descrita en el Nuevo Testamento. Cuando empezó la persecución a manos de Herodes, incluso fue decapitado uno de los apóstoles que se llamaba Jacobo o Santiago. Cuando la persecución incluso antes empezó a manos de las autoridades judías, apedrearon a uno de los discípulos de Jesús que se llamaba Esteban, Hechos 7. Las veces en que Pablo se encontró con lapidaciones, con situaciones en que querían acabar con su vida, aparecen descritas una y otra vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y cualquiera que lea, por ejemplo, la primera carta de Pedro, se da cuenta de que es una carta que ve muy cercana una gran persecución, mayor que todas las persecuciones anteriores. Y en ese sentido, la señal de que seréis perseguidos, llevados ante las sinagogas, hablaréis ante reyes, como hizo en su momento Pablo ante Herodes Agripa, son señales que se cumplieron matemáticamente. Y alguno dirá, bueno, y además aquí dice que se predicará el Evangelio antes a todas las naciones, versículo 10. Eso no se ha cumplido. ¿Estás seguro? Acompáñenme a Colosenses, capítulo 1, porque los apóstoles tenían idea de que efectivamente eso sí se había cumplido. Colosenses, capítulo 1, estamos hablando de una carta escrita en los años 50, en la década de los 50 del siglo I. Colosenses 1,
y versículos del 5 al 6, dice, vamos a leer desde el 3, Colosenses 1 del 3 en adelante. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Escrito en la década de los 50 del siglo I. O acompáñenme, por ejemplo, a Romanos, capítulo 1, donde Pablo sigue manifestando la misma idea. Me consta que no es algo que piense la gente, pero la Biblia hay que leerla con cuidado. En Romanos, capítulo 1 y versículo 8, Pablo afirma: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Parece bastante claro lo que está diciendo aquí Pablo. O, por ejemplo, en Romanos, otra vez, capítulo 10, Romanos 10 y versículo 18, vamos a leer desde el 16, en Romanos 10, donde dice: mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Quiero creer que Pablo tenía razón y no algunos intérpretes modernos de lo que dice Marcos 13. Antes de que venga la destrucción de este templo, habrá guerras, pero todavía no es el final de este sistema. Habrá una situación cada vez más complicada, pero solo es el inicio. Seréis perseguidos, profecía más que cumplida, y, por supuesto, el Evangelio, además, será predicado en todo el mundo. Jesús va a dar ahora una señal todavía más fácil de identificar. Capítulo 13 y versículos del 14 en adelante. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno. Habrá otra señal a continuación, aparte de la persecución y de la predicación del Evangelio. Aparecerá la abominación de la desolación. Y cuando aparezca, huid de Jerusalén. Es una profecía cumplida de manera matemática. Por cierto, miren cómo recoge esto mismo Lucas, capítulo 21, que todavía deja más claro el significado de esa abominación desoladora con la que Daniel se refiere a Roma. Pero vamos a ver en Lucas, capítulo 21, y versículos 20 y 22, cómo lo narra Lucas en este momento. Y dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Pregunta inmediata: ¿cómo vamos a huir si Jerusalén está rodeada de ejércitos?
Vamos a ver, Señor, hasta aquí te entendemos, ¿eh? Va a suceder todo esto, nos van a perseguir, vamos a alcanzar con el Evangelio todo el mundo, como escribirá Pablo, y de pronto dices que va a aparecer Roma delante de esta ciudad de Jerusalén y delante del templo, que esto quedará rodeado por los ejércitos de Roma. ¿Cómo vamos a huir si los ejércitos de Roma cercan Jerusalén? Cuando los babilonios cercaron Jerusalén no pudo huir nadie. Era un cerco absolutamente imposible de superar. ¿Cómo vamos a huir? Pues la profecía se cumplió y permítanme que les cuente cómo se cumplió. En el año 66 después de Cristo, cuando todo lo que Jesús había dicho y que hemos visto hasta ahora ya se había cumplido, en ese momento los judíos decidieron sublevarse contra Roma. La lectura que se hace hoy desde el sionismo es que eran valientes patriotas judíos que no podían tolerar el imperialismo romano, de manera que echaron mano de la espada y se alzaron en armas. Esa es la lectura nacionalista sionista. La Biblia y los autores judíos de entonces dicen una cosa muy distinta. Pero lo cierto es que en el año 66 se sublevaron. Y en un momento determinado, las tropas romanas, a las órdenes de un general que se llamaba Questio Galo, llegaron hasta Jerusalén y lo cercaron. Hasta ahí todo lo que dice la profecía se cumple. Cercaron Jerusalén con la idea de tomar Jerusalén y acabar con la resistencia judía. Y los que estaban dentro no tenían la menor posibilidad de salir. Pero entonces se produjo un hecho que permitió salir. En Roma tuvo lugar un golpe de Estado, Questio Galo tuvo que retirarse de Jerusalén, su legión era reclamada en Roma, e incluso durante la retirada los rebeldes judíos fueron atacando la retaguardia de Questio Galo y causándole muertos. Y cuando los judíos vieron que los marines romanos desaparecían, pues pensaron que se había acabado la guerra y la habían ganado. Hasta emitieron una moneda donde aparecía Judea libre. Hemos conseguido echar a los romanos. Claro, si incluso hay Mesías aquí, es para esperarlo. Y los judíos que creían que habían vencido a Roma y que no creían en el mensaje de Jesús, se quedaron en Jerusalén. ¿Qué hicieron los cristianos? Se marcharon de Jerusalén. Sabían lo que Jesús había profetizado. Cuando veáis que rodean los ejércitos Jerusalén, marchaos. Orad para que no sea en invierno, que la huida es peor. Estad atentos para no quedaros ahí, huid inmediatamente. Y los cristianos huyeron. Y fueron a una ciudad al otro lado del Jordán, que existe todavía y que se llama Pelda. Porque ellos sabían lo que había profetizado Jesús. Cuando la ciudad quede cercada, huid, porque no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y qué pasó? Pasó lo que Jesús había profetizado. Los romanos tardaron en poner orden en el imperio, pero pusieron orden. Y en el año 70 estaban otra vez a las puertas de Jerusalén. Quien mandaba las tropas se llamaba Tito y era hijo del César Vespasiano. Y esperó a que hubiera una Pascua. Y cuando hubo una Pascua y había más de 1 millón de judíos dentro de Jerusalén, cercó Jerusalén y ya no pudo salir nadie. Y en el curso de ese cerco, en el que no estaban los cristianos, porque habían obedecido lo que Jesús les había dicho y habían huido de Jerusalén, en el curso de ese cerco, las madres se comieron a sus hijos asados después de que ya no quedaban ni ratas ni ningún tipo de alimento. Y Flavio Josefo cuenta cómo efectivamente de pronto de alguna casa parecía que salía un olorcillo asado, y cuando llegaron lo que encontraron fue un bebé que estaba asando su propia madre para dar de comer al resto de la familia. Nunca hubo una tribulación antes parecida, nunca la hubo después. Y por cierto, tengo que decir que todo esto, aparte de ser muy claramente recogido
en la profecía de Jesús es algo que aparece en la Guerra de los Judíos del historiador Josefo, Flavio Josefo, del siglo I. Y no habla de heroicos resistentes judíos, sino de un castigo de Dios. Permítanme que les lea algún párrafo de Flavio Josefo hablando de por qué se produjo la destrucción de Jerusalén y del templo. Por ejemplo, en el libro sexto de la Guerra de los Judíos, 315, dice: algunos de los signos que había de que aquello iba a acabar mal, los interpretaron a su antojo y de otros no hicieron caso hasta que con la conquista de su patria y con su propia destrucción se dieron cuenta de su necedad. Mi generación de judíos no hicieron caso de las señales que había. Y cuando ya quisieron darse cuenta de su necedad, su patria había sido conquistada y destruida. En otro párrafo de la Guerra de los Judíos, también en el libro sexto, dice: Jerusalén habría sido digna de toda envidia si hubiera gozado desde su fundación de tantos bienes como desgracias sufrió durante su asedio. Sin embargo, mereció tan inmensas desgracias no por otra causa, sino por haber engendrado la generación que le ocasionó su propia ruina. Esto parece casi una cita literal de los Evangelios. Y más adelante, Flavio Josefo, en el libro quinto de la Guerra de los Judíos, dice: aunque resulta imposible relatar todos sus crímenes de manera detallada, sí se puede decir en resumen que ninguna otra ciudad ha sufrido atrocidades de este carácter y jamás ha existido en la historia una generación que haya producido tantas iniquidades. Quien escribió esto no fue un cristiano. Quien escribió esto no fue un antisemita, un antijudío, fue Flavio Josefo, miembro de la secta de los fariseos, de familia noble y autor de dos grandes libros históricos, Las Antigüedades de los Judíos y La Guerra de los Judíos. Lo que pasó en Jerusalén fue el castigo de una generación malvada. Y aunque había señales para que los judíos nos arrepintiéramos, no lo hicimos. Y perdimos nuestra nación y perdimos la ciudad de Jerusalén y el templo. Y esto no debería de sorprenderle a nadie. Acompáñenme, por favor, a Mateo, capítulo 21. Mateo 21, donde Jesús dice esto mismo de manera muy clara y precisamente en vísperas de hablar de esto mismo. Mateo, capítulo 21, y versículo del 33 en adelante dice así: oíd esta parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon, y envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará.
Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Y efectivamente el juicio de Dios iba a venir. Y cuando vino en Jerusalén, incluso gente que pertenecía a los fariseos, como Flavio Josefo, se dieron cuenta de ello. No solo eso, y esto es muy importante. Como dice aquí, esa sería una tribulación como no había habido otra igual en la historia de Israel y como no habrá en el futuro. Y alguno dirá, bueno, pero en el Holocausto mataron a mucha gente, ¿no? Había un campo de exterminio en Auschwitz, había cámaras de gas. En el Holocausto el número de judíos que murió no llegaba a la tercera parte de los judíos. En la guerra de los judíos, más de 2/3 partes de los judíos desaparecieron. Pero además desapareció totalmente la nación, como dice Flavio Josefo, y desapareció totalmente el sistema religioso que daba cohesión a esa nación con la destrucción de Jerusalén y el templo. No hay nada parecido en el Holocausto ni en ninguna persecución contra los judíos, por muy horrible que fuera, con lo que sucedió con la destrucción del sistema judío. Y evidentemente queríais saber cómo va a pasar cuando no quede piedra sobre piedra. ¿Queríais saber de qué manera va a suceder? Os lo acabo de decir. La profecía se cumplió de manera matemática. Y además en esta generación. Una generación en la Biblia, y tengo que decir esto porque tengo que oír unas pavadas sobre lo que dura una generación en la Biblia que me da esta vergüenza ajena. Una generación en la Biblia dura 40 años. 40 años. ¿Cuánto tuvo que estar la generación del Éxodo dando vueltas para morir? 40 años. De manera que cuando alguno dice, no, la generación... Esto tiene que ver con el Estado de Israel. No hemos visto que Jesús menciona aquí el Estado de Israel, ni a los sionistas, ni cosa por el estilo. Pero hay gente muy imaginativa y dice, esto tiene que ver con el Estado de Israel. Y una generación son 80 años, el Estado de Israel se fundó en el 48... Ya se nos ha pasado el tiempo y no ha venido Cristo. Claro, porque lo que estás diciendo es una pavada que no tiene nada que ver con la Biblia. Una generación son 40 años y se cumplió matemáticamente. ¿Cuándo pronunció Jesús esta profecía? En el año 30, en el mes de Nisán del año 30, correspondiente a nuestro abril. ¿Cuándo se cumplió? Justo en una generación. Si uno suma a 30, 40, ¿qué número le da? 70. ¿Cuándo fue destruida Jerusalén y el templo? En el año 70. El día y la hora Jesús no lo dio, pero sí anunció que antes de que acabara esta generación se cumplirá. Y antes de que acabara esa generación se cumplió en el año 70. Y ahora vienen unos versículos que, claro, esto forzosamente, me diga usted lo que me diga, y a pesar de que puede ser cierto, ahora vienen unos versículos que esto tiene que referirse por fuerza a la segunda venida. No se refieren, pero vamos a verlo. Porque claro, fíjese usted lo que aquí aparece. Por ejemplo, dice, versículo 24, que en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán en el cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Esto tiene que ser en el futuro. Es decir, en un momento determinado, esto sucede en el futuro y entonces no se ven las estrellas, se caen, la luna se pone de color oscuro, hay eclipses, etc. Primero, si esto fuera en el futuro, Jesús era un embustero y había profetizado erróneamente. Porque la profecía dice claramente que no en el futuro y a siglos de distancia de que no quede aquí piedra sobre piedra, sino que en aquellos días, después de esa tribulación, va a suceder esto. Bueno, ¿y eso cómo es? Pues muy sencillo. Los que han venido al taller de hermenéutica hace unas semanas saben que hay una cosa en todos los idiomas que se llama expresiones idiomáticas. Por ejemplo, cuando yo era niño, se daba la circunstancia de que si hacía algo mal,
Mi madre me decía, cuando venga papá se lo voy a contar y se te va a caer el pelo. Ya se pueden imaginar que el pelo se me cayó mucho tiempo después, pero no se me caía cuando mi madre le decía a mi padre lo que yo había hecho mal. Es una expresión hecha. También decimos que llueve a cántaros, pero ¿a que no han visto ustedes nunca unos cántaros que lanzan agua sobre la tierra? O que llueve a mares, pero ¿a que no han visto ningún océano por ahí arriba descargando? Los ingleses son todavía más raros. Cuando llueve mucho, llueven perros y gatos. ¿Han visto ustedes alguna vez que caiga del cielo en este país de habla inglesa perros y gatos cuando llueve? No. Son expresiones idiomáticas. Hablamos del eclipse de un imperio, aunque el imperio le sigamos viendo igual, la luna no se oscurece ni el sol. Hablamos de la caída de un imperio, aunque no se caiga nadie, etcétera, etcétera. Y la Biblia utiliza expresiones como estas para hablar de una catástrofe, pero no son literales. Y alguno dirá, ¿porque usted lo diga? No, porque lo dice la Biblia. Si me acompañan, por ejemplo, al profeta Isaías, capítulo 13, y por esto es tan importante estudiar la Biblia capítulo a capítulo y versículo a versículo, porque no se tienen ideas raras, sino que se tiene una visión completa de la Biblia. En Isaías 13, donde Isaías está profetizando la destrucción de Babilonia, que tuvo lugar en el 537 a.C., en el 13 y versículos del 9 al 11 dice lo siguiente: He aquí el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores, por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. ¿Pasó esto cuando cayó Babilonia? Por supuesto que no. Pero las expresiones idiomáticas son tremendas. Cuando caiga Babilonia, y la profecía es una profecía sobre Babilonia cumplida en el año 537 a.C., cuando caiga Babilonia, va a ser como si de pronto ni hubiera estrellas, ni hubiera luz, ni hubiera sol. Es una expresión idiomática. Fíjense lo que dice el mismo Isaías en el capítulo 34. Isaías 34 y versículos 4 y 5, hablando del juicio contra Edom, varios siglos antes de Cristo, profecía cumplida. Pero dice así en Isaías 34, 4 y 5: Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera, porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Cuando Dios juzgó a Edom, ¿el cielo se disolvió? Cuando Dios juzgó a Edom, ¿se enrollaron los cielos como un libro y cayeron las estrellas como caen las hojas de las parras? No, es una expresión idiomática. Cuando yo ejecute juicio sobre Edom, se les va a caer el pelo, aunque conserven toda su melena. Cuando yo ejecute juicio sobre Edom, es como si se enrollara el cielo y desaparecieran las estrellas. Les voy a dar otro ejemplo más. Esto es lenguaje profético, pero cuando no se conoce el Antiguo Testamento ni el lenguaje profético, pues evidentemente es imposible interpretar bien los pasajes proféticos de la Biblia. Ezequiel, capítulo 32, profecía sobre la destrucción de Egipto. Ezequiel 32, versículo 2 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre Faraón, rey de Egipto. Profecía cumplida en el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué dice en esa profecía? Versículos 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas, el sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz, haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. Literalmente, no.
pero sí como expresión idiomática. Cuando yo ejecute juicio sobre ti, te vas a enterar. Porque la tiniebla que va a caer sobre Egipto es como si apagara las estrellas, el sol y la luna. Se te va a caer el pelo, faraoncito. Claro, cuando uno no entiende esto, de pronto se encuentra con la referencia a un juicio terrible que va a caer sobre los judíos y el templo, y se pone a esperar en algún momento que haya eclipses, lunas de sangre y demás pavadas, simplemente porque ignora el lenguaje profético en la Biblia. Y ahora viene otra expresión verdaderamente tremenda, porque aquí es donde ya la gente se pierde totalmente y empieza a imaginar. Versículo 26. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esto tiene que ser la segunda venida. Jesús en las nubes solo puede ser la segunda venida. Es verdad que no vino después de la destrucción del templo, pero esto tiene que ser la segunda venida. No, esto no es la segunda venida. Esto es una manifestación de tu ignorancia. En la Biblia, el único que va encima de las nubes es Jehová cuando ejecuta juicio. Y cuando alguien dice que viene con las nubes, no es una referencia a la segunda venida, aunque ocasionalmente pueda haber algún texto de ese tipo. Lo que se establece es que el que va en las nubes va a ejecutar el juicio de Dios, es el propio Dios. Si ustedes recuerdan el relato del juicio de Jesús ante el Sanedrín, intentan engancharle por un lado o el otro, con testigos falsos, con gente que dice que va a destruir el templo, pero no hay manera de acusar a Jesús de algo que permita matarlo. Y en ese momento el sumo sacerdote le dice, bueno, vamos a ver, ¿tú eres el Mesías? Y él dice, sí, pero por eso no podías condenar a un judío a muerte. Podías expulsarlo de la sinagoga, pero eso no era motivo de muerte. Pero Jesús añade, me vas a ver viniendo en las nubes. Y en ese momento el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice, ha blasfemado. Porque el único que viene sobre las nubes es Jehová. Y es el símbolo de los juicios de Dios a lo largo de la historia. Y de nuevo alguien dirá, bueno, pero eso lo dice usted que interpreta la Biblia de una manera muy extraña. No, eso lo dice la Biblia. Acompáñenme a Isaías, capítulo 19, donde precisamente el venir con las nubes es una de las características de la acción de Dios. No quiero alargarme mucho, pero vamos a ver un ejemplo en Isaías 19, donde se está hablando de la profecía de la destrucción de Egipto, que tuvo lugar en el siglo V antes de Cristo, profecía cumplida. Y dice en Isaías 19 y versículo 1, profecía sobre Egipto. He aquí que Jehová monta sobre una ligera nube y entrará en Egipto, y los ídolos de Egipto temblarán delante de él y desfallecerá el corazón de los egipcios dentro de ellos. ¿Cuál es el símbolo profético de que Dios va a ejecutar un juicio sobre Egipto? Que viene sobre una nube. Y eso es la marca de juicio. No se pongan a mirar al cielo a ver si ven las nubes, porque no las van a ver. Es la imagen de la profecía en el Antiguo Testamento para hablar de juicios que en muchos casos ya son profecías cumplidas. Acompáñenme a Nahum, que es un profeta menor, pero a pesar de ser un profeta menor, es sustancioso. Nahum relata lo que es la destrucción del imperio asirio, y les puedo decir que el imperio americano casi es un chiste comparado con el imperio asirio y lo que significaba. Por cierto, Nahum está entre Miqueas y Habacuc. Y en Nahum, cuando el profeta está hablando precisamente de cómo Dios va a entrar en Nínive, hace una referencia a esas nubes. Y vamos a ver si yo encuentro, ya la he encontrado.
En Nahum, capítulo 1, solo tiene un capítulo, desde el versículo 1 dice: Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Jehová va a destruir a Siria. Va a destruir Nínive, profecía cumplida el año 721 a.C. ¿Y cómo aparecerá Jehová? Bueno, no lo vais a ver, pero que sepáis que irá en una nube. Porque la imagen de Dios en una nube, y solamente Dios va en una nube en la Biblia, indica juicio, no la segunda venida, indica juicio. En la segunda venida va a haber un juicio también, pero son imágenes de juicio. Y Dios ha venido en una nube muchas veces a lo largo de la historia y lo cuentan los profetas. Voy a citar otra vez a Flavio Josefo y piensen ustedes en esto. Flavio Josefo cuenta que cuando los romanos tenían cercado Jerusalén, lanzaban piedras con sus catapultas sobre Jerusalén. Y Josefo dice algo muy curioso. Leo textualmente. Cuando se ponía en funcionamiento la máquina y se arrojaba la piedra, los judíos se avisaban y se gritaban en su lengua materna: «Viene el Hijo». ¿Por qué dirían esto los judíos? ¿Qué pensaban aquellos judíos atrapados dentro de Jerusalén? Que cuando de pronto los romanos les lanzaban piedras que pesaban hasta un talento y que podían aplastar un edificio perfectamente, los judíos se gritaban: «Viene el Hijo». Muy posiblemente había judíos que recordaban lo que Jesús había profetizado 40 años atrás. Y viendo cómo la ciudad estaba arrasada y cómo en un momento el templo seguramente iba a desaparecer, cuando veían cómo caían aquellas terribles piedras sembrando la muerte y la destrucción en Jerusalén, se acordaban de Jesús y decían en su lengua: «Viene el Hijo». Es muy interesante aprender historia a veces para entender lo que dice la Biblia. Pero en el año 70, después de una tribulación como los judíos no la han vivido, ni van a volver a vivirla, de aquello no quedó piedra sobre piedra. Y lo tremendo del asunto es que, como dice Jesús en el versículo 30, «De cierto os digo que no pasará esta generación», no aquella o esa o una generación futura, hasta que todo acontezca. Esto es algo tan claro, tan claro, tan claro en el texto del Evangelio, que los historiadores seculares que no creen en absoluto ni quieren creer en el mensaje del Evangelio, generalmente dicen que Mateo, Marcos y Lucas se inventaron este relato. Esto Jesús no lo dijo. Esto se lo inventaron ellos después del año 70 para atribuírselo a Jesús y decir: Jesús profetizó la destrucción de Jerusalén. Pero esto es tan exacto que tiene que ser lo que se llama vaticinium ex eventu, es decir, una profecía que yo me invento después de que se han producido los hechos y entonces digo que se ha cumplido la profecía. Qué pena que los historiadores escépticos, pero que conocen la historia, puedan ver con tanta claridad lo que dice el texto, mientras que lamentablemente hay hermanos que ven unas cosas en este texto que exigen una imaginación tremenda. Por cierto, en el último mes hemos tenido 2 fechas para el arrebatamiento y que sepan ustedes que mañana se supone que vamos a tener el arrebatamiento y si no va a ser el sábado de la semana que viene. Porque hay gente que no solo ignora las Escrituras, sino que además dice auténticas, verdaderamente estupideces. 2 cuestiones más que tengo que señalar. Primero, en la Biblia se da una enorme importancia, aunque hay gente que parece decidida a olvidar este hecho,
al hecho de que el sistema judío se acabó y el pacto con Moisés se acabó y ha sido sustituido por un pacto mejor, que es el pacto que está basado en la sangre de Cristo. Si me acompañan ustedes a Hebreos capítulo 8, dice lo siguiente, Hebreos 8, del 11 en adelante. Del 11 en adelante. Está hablando de cómo, vamos a leer desde el versículo 7, hablando del antiguo pacto, desde el 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, el de Cristo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero, el pacto con Moisés, hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. La carta a los Hebreos se escribió en los años 60, inicios de los años 60, a judíos que seguían viendo el templo, que veían aquellas construcciones, que asistían al sistema de sacrificios y de pronto empezaron a pensar, oye, ¿y si nos hemos equivocado? Y Jesús no es quien hemos creído que es. ¿Y si en realidad lo que se va a mantener es el pacto mosaico? A ver si esto es lo que va a suceder y estamos haciendo el necio y el estúpido precisamente siguiendo a Jesús. Y el autor de la carta a los Hebreos escribe para mostrarles no solamente que Jesús es el mediador de un mejor pacto, no hay que presentar sacrificios por los pecados continuamente, porque la sangre de Cristo ofrecida una vez y para siempre limpia de pecados de manera eterna. No se puede comparar con ese sistema de sacrificios. Pero además el autor de la carta a los Hebreos dice algo más importante. El antiguo pacto era un pacto imperfecto. Dios en Jeremías habla de un nuevo pacto, y es el pacto en la sangre de Jesús el Mesías. Y precisamente porque aquel es un pacto viejo, y este es el nuevo pacto definitivo, basado en la sangre del Mesías, aquello va a desaparecer. Os puede llamar la atención los edificios del templo, el sistema de sacrificios, a eso le quedan un par de noticiarios. Y el autor de la carta a los Hebreos estaba escribiendo eso en vísperas de la guerra contra Roma, que acabó con la destrucción del templo, acabó con la destrucción de Jerusalén y dejó claro que se había terminado para siempre el sistema judío. Voy a concluir, pero me parece importante. Primero, las profecías de la Biblia se cumplen. Lo subrayo, las profecías de la Biblia. La pavada que se le acude al último que de pronto dice que va a pasar algo, generalmente, claro que no se cumple. Y yo desconfío de aquellos que hasta dan fechas para el arrebatamiento o la segunda venida de Cristo y al mismo tiempo están llenando sus arcas con esos anuncios. Cuando yo era un adolescente y estaba en los Testigos de Jehová,
y el fin de este sistema de cosas tenía que llegar en 1975, de pronto contemplé cómo en 1974 la sociedad Watchtower estaba comprando bienes inmuebles, bienes raíces en España. Y aunque era adolescente no era del todo tonto, ni siquiera estando en los Testigos de Jehová, y me pregunté si el fin de este sistema de cosas va a llegar en el otoño del 75, ¿por qué están comprando bienes inmuebles? Bueno, pues yo no creo a un charlatán que de pronto se pone a hablar de que en otoño va a ser el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo, mientras me manda a su hija a estudiar a Harvard, a menos que esté convencido de que la hija es una condenada que se va a quedar aquí. O a menos que efectivamente pueda mandar a su hija a estudiar a Harvard, porque hay un conjunto de imbéciles a los que le saca el dinero porque son capaces de dejarse engañar por un charlatán de ese tipo. Y esto me parece importante. Pero las profecías de la Biblia sí se cumplen. Y no hay nada más que ir a Isaías, a Jeremías, a Nahum, a Amós, a Daniel, a los evangelios, para encontrar profecías que se cumplen. Y como se han cumplido esas, se van a cumplir las que quedan por cumplir. Segundo, y ténganlo en cuenta, Dios juzga a los pueblos. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre, como dice la carta a los hebreos. Y eso no excluye ni a los judíos, ni a los Estados Unidos, ni a España cuando era una potencia imperial, ni a nadie. Nadie tiene patente de corso o un cheque en blanco para pisotear la ley de Dios. Nadie, por mucho que pretenda que es un país cristiano. En la época del siglo de oro español, los españoles muy orgullosamente, nunca han sido un pueblo humilde, decían aquello de que Dios es español. Claro, lo decían cuando tenían una batalla tras otra, victorias en el campo de batalla. Cuando las cosas empezaron a ponerse mal, resulta que Dios se había hecho inglés o francés o alemán. Pero efectivamente eso es muy propio. Y la Biblia nos enseña que esa es una manera terrible de autoengañarse. Y cuando los contemporáneos de Jeremías decían «Shalom, shalom, paz, paz, el templo está en Jerusalén y no nos va a pasar nada», Jeremías, que como todos los profetas era un personaje profundamente molesto, les decía «gritáis paz, paz y no hay paz, y este templo va a ser destruido». Si quieren ser testigos de Jesús en cualquier sociedad, esta o en cualquiera de la que nos ve ahora por Internet, llamen a la conversión a sus países. Porque Dios no hace acepción de culturas, de países o de razas o de naciones. Y como el propio Flavio Josefo, que no era cristiano, reconocía, Jerusalén ha sido destruido. Hemos perdido la nación. Hemos pasado por una destrucción indescriptible porque esta generación ha sido más malvada que otras generaciones. Y Dios actúa siempre así en la historia. Y tercero, velemos. Como dice Jesús al final de este capítulo, en los últimos versículos, velad. No porque de pronto hay locos que te aparecen en televisión y te dicen pues en qué momento se va a producir el arrebatamiento o cuándo va a ser la segunda venida. No, velemos, porque nuestra vida tiene que ser un continuo velar. No nos podemos dormir. No estamos llamados a dormitar. Estamos llamados a estar despiertos, a tener los ojos abiertos, a mirar lo que hay a nuestro alrededor. Y sobre todo estamos llamados a otra cosa muy importante con lo que voy a acabar la predicación de hoy. Si me acompañan al libro de los Hechos, y la gente que está acostumbrada a mis exposiciones sabe que es un pasaje que cito mucho, más que nada por los tiempos en que vivimos. En el libro de los Hechos, capítulo 1, se describe la última conversación que Jesús tuvo con los apóstoles antes de su ascensión. Y dice en Hechos 1 y versículos del 6 en adelante. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Jesús dijo, sí, pero verás, el mapa escatológico es este. Primero esto, luego lo otro, luego aparecen los rusos, luego además hay un ejército israelí. Hay que ser un verdadero necio en términos bíblicos para sostener eso. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, ¿va a venir ahora la restauración? Respuesta de Jesús, no es cosa vuestra, es cosa del Padre. No me perdáis el tiempo con eso, porque no es algo que os compita a vosotros. Y desgraciadamente es uno de los mandatos de Jesús más desobedecidos una y otra vez. Vuestra misión no es esa. Esa es una cuestión del Padre en su sola potestad. ¿Queréis saber lo que tenéis que hacer hasta que venga la restauración final? Pues es muy fácil. Con el poder del Espíritu Santo, sed mis testigos hasta lo último de la tierra. Y desgraciadamente, en muchísimos casos, ese testimonio no existe, o es malo, que todavía es peor, mientras que la gente pierde el tiempo de una manera miserable, ocupándose de algo que no está en nuestra potestad y que Jesús nos dijo que no nos ocupáramos de ello. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos muchas gracias por estar esta hermosa mañana de domingo reunidos. Te damos gracias porque te hemos podido alabar. Te damos gracias porque nos hemos dirigido a ti en oración. Te damos gracias porque disfrutamos de la comunión de los unos con los otros. Te damos gracias porque nos sentimos felices al ver a los hermanos. Te damos gracias porque también podemos dar de todo corazón la bienvenida a aquellas personas que vienen por primera vez. Y te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos hagas fieles en tu palabra, que no vayamos más allá de tu palabra, que nos centremos en tu palabra. Y, Señor, que no perdamos el tiempo jamás desobedeciéndote y metiéndonos en cosas que no son de nuestra potestad, sino solo del Padre. Danos todo el poder de tu Espíritu Santo, Señor, para que podamos ser aquello que tú nos encomendaste que fuéramos, testigos tuyos hasta lo último de la tierra. Y, Señor, mientras vamos por este mundo, haz que cumplamos la gran comisión, que prediquemos el Evangelio a gente de todas las naciones, que además enseñemos a esa gente a cumplir todo lo que tú enseñaste y que también procedamos a bautizar a aquellos que se convierten en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, guíanos en esta semana que ha empezado hoy, en el primer día de la semana, en el domingo, para que en todo momento podamos sentir que estás a nuestro lado. Manténnos con los ojos abiertos en este mundo y danos, Señor, la posibilidad y la fuerza de que te sirvamos a ti, de que sirvamos a Jesús y de que sirvamos también a los hermanos e incluso a aquellos que no son de la familia de la fe. Y te lo pedimos todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga. Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. Toda la gloria sea al que nos ama.
Jesucristo. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Gracias por escucharnos. Te pedimos que puedas suscribirte y dejarnos tu like para seguir transmitiendo actualidad y palabra de Dios. Recordá que podés seguirnos en Facebook e Instagram. Te invitamos, Dios mediante, a escuchar nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.